Peregrinación a un nuevo encuentro con Dante y las tres beldades. Estación 27. Bárbaros, exigentes y maleducados. Y así continuamos caminando, tratando yo de no parecer pusilánime. Mas justo en ese momento escuché el ruido que hacía una multitud de niños y niñas que avanzaban gritando consignas, saltando, arrojando piedras, rompiendo lo que encontraban a su paso, incendiando autos y casas, exigiendo a todo aquel que encontraban que les entregaran lo que tenían, amenazando a todos con duros castigos si no les cumplían sus exigencias. Me puse detrás de mi maestro y lo exhorté a alejarnos de esa turba peligrosa. Volteándose, Dante sonrió y me dijo, compasivo, ¿acaso no te advertí que no debes tener miedo? Te lo repito una vez más, las fuerzas del cielo, el destino y mi propia protección removerán los obstáculos que encontremos en este viaje hasta que tu aprendizaje se cumpla enteramente. Pero esos vándalos, balbuceé, esas turbas furibundas que parecen niños y niñas haciendo travesuras, son en realidad las sombras de hombres y mujeres adultos que pasaron sus vidas viviendo, actuando y comportándose como niños inmaduros y caprichosos. Su deseo principal es divertirse y pasarlo bien, para lo cual esperaban que alguien los entretuviera, pues por sí mismos se aburrían. Nunca se responsabilizaban de sus acciones y dependían vitalmente en todo de los que dominan la economía, la política y los espectáculos. Convertían cada una de sus necesidades en un derecho que exigían al Estado, a la sociedad, a los demás, que se las satisfacieran. Y si no lo hacían, protestaban y se indignaban. No desarrollaron el conocimiento, la creatividad y ni siquiera intentaron ser libres y autónomos. Puedes ver cuán numerosos son los que así vivieron. ¿Y por qué están ahora tan furiosos que destruyen todo a su paso? Eso se lo puedes preguntar directamente, pues por algo nos hemos encontrado con ellos. Yo esperaba que el maestro me antecediera para avanzar, resguardado por su presencia, pero él se sentó a la vera de la calzada y con un gesto me animó a avanzar. Me aproximé, pues, lentamente para no llamar la atención y de ese modo evitar que la turba volviera hacia mí su indignación y me tomara como blanco de sus pedradas. Entonces ocurrió que aparecieron por los cuatro costados unos carros blindados que comenzaron a arrojar agua hirviendo y llamaradas de fuego sobre los que marchaban protestando, de modo que se armó una trifulca gigantesca, tal que todos aullaban de dolor, aunque no por eso dejaban de gritar consignas, lanzar piedras y destruir lo que encontraran delante de ellos. Estaba yo retrocediendo cuando un pequeño grupo de esas sombras infantiles me rodeó, amenazante. Uno de ellos, un muchachón que parecía el líder de la pandilla, me habló apuntándome con el dedo. ¿Qué haces aquí si no eres de los nuestros? ¿Eres acaso un espía, un soplón, un infiltrado? Nada de eso, repliqué asustado, y no me salían más palabras debido al gran temor que me infundía el cerco que a mi alrededor se estrechaba. Logré reponerme y agregué, infiltrado no podría ser, pues ya ven que mi semblante no es de niño y que mantengo una barba que se ha puesto blanca con los años. ¿A qué te dedicas entonces y qué haces en este lugar si no eres un condenado como todos los que aquí nos encontramos? En el mundo soy profesor y escritor. Fue lo único que alcancé a decir, pues cuando iba a referirme a las áreas del conocimiento en que me desempeño y a los motivos de mi viaje por ultratumba, el muchacho me increpó resueltamente. Si es verdad lo que dices, te culpo por nuestra desgracia, a ti y a todos los de tu profesión. Los odio, porque todos los que estamos aquí,
que no supimos crecer y que nos mantuvimos infantiles a lo largo de la vida, fuimos víctimas de una educación que atrofió nuestra mente y nuestro espíritu. Profesores como tú fueron incapaces de motivarnos, nos entregaron informaciones, pero no formación, nos consentían en cualquier capricho y nos daban todo lo que les pedíamos. Anularon nuestra creatividad, nos impidieron ser libres y nos mantuvieron débiles y dependientes. No se atrevían siquiera a corregirnos cuando cometíamos fechorías, e incluso muchos de ustedes nos las celebraban. Y aquí nos encontramos, por culpa nuestra y vuestra, condenados a estar eternamente exigiendo derechos, sabiendo que jamás se cumplirán. Sentí terror, porque el muchacho me escupió en un ojo, y apenas pude mirar nuevamente, vi que lanzaba sus puños en dirección a mi nariz. Por fortuna mi guía, que se había acercado sigilosamente y que se había instalado detrás de mí, agarró los dos puños antes de que me alcanzaran, practicando una maniobra de judo que dejó al muchacho sin respiro. El niño sombra se dio vuelta y, chillando de dolor, se dirigió estúpidamente a ponerse frente a un carro blindado que descargó sobre él un grueso chorro de agua hirviendo. ¿Y cómo te quedó el ojo?, me preguntó Dante, no sé si preocupado o burlándose de mí. Yo estaba tan enojado que por primera vez me atreví a encarar al maestro con torva mirada y voz que sonó destemplada. ¿Acaso no pudiste evitar esa horrible afrenta que me hizo ese bandido? Mi maestro me miró fijamente, me pasó un pañuelo para que me limpiara el ojo y sin la menor alteración de la voz me dijo: no sé lo que pasó, verdaderamente no lo sé. Solamente me atrevo a aventurar que tal vez el muchacho tenía razón para culparte, a ti y a los de tu profesión. Yo mismo, inspirado por aquel que todo lo sabe, que me permite penetrar en los secretos de la mente, hace poco rato te hice ver el error de haberte mantenido tranquilo en tus saberes, sin esforzarte suficientemente por difundirlos y enseñarlos. Ya sabes aquello de que no se enciende una luz para dejarla debajo de la cama. Yo guardé silencio porque sabía que el maestro tenía razón. No por ello dejé de estar airado con él, por lo que enmudecí y no volví a hablarle por un buen trecho de camino. Estación 28. Encuentro con Schopenhauer. Después de mucho caminar, llegamos a la orilla de un río caudaloso que lo atravesaba un amplio y elevado puente con forma de arco. Me instalé en el punto más alto y desde allí observé en las dos direcciones, aquella desde donde provenía el agua, que era una cordillera nevada resplandeciente, y aquella hacia donde el agua escurría, que era un mar oscuro inmenso. Me dispuse a mirar el fluir del río con las manos apoyadas en la baranda, y observando atentamente el agua, me di cuenta de que borboteaba. Aguzando la vista, noté que en lo profundo del cauce se movían luces como pequeñas llamas de fuego. El maestro, adelantándose a la pregunta que surgía en mi mente, explicó: dentro de cada una de esas llamas de fuego arde el alma de un pensador iluminado que intentó esclarecer cómo es que la realidad existe en vez de no existir, cuestión que parece insoluble una vez que se niega que el universo sea el fruto del amor expansivo de un Dios creador. Forzando la razón y llevándola al límite de sus capacidades intelectivas, esos filósofos iluminan a la humanidad al poner en evidencia que, negándose a Dios, las respuestas que pueda proponer la razón humana
no logran dar una explicación convincente de la existencia, ni proponen un sentido razonable a la vida humana. ¿Cómo podía Dante saber todo aquello? Es para mí un misterio. Me quedé reflexionando mientras miraba fascinado el espectáculo de luces, chispas y burbujas en el agua del río. Finalmente pregunté al maestro: si es como dices, estos filósofos serían más bien benefactores de la humanidad y no debieran encontrarse aquí en el infierno, ¿no te parece? Sentí en el alma la mirada dulce y comprensiva del poeta, lo que facilitó que sus palabras penetraran hondamente en mi conciencia. No puedo responder tu pregunta, porque no nos corresponde a mí ni a ti juzgar ni cuestionar los designios de quien distingue con sabiduría superior lo bueno y lo malo, y que dictamina con justicia el destino eterno de los espíritus. Solo te recuerdo que estamos ahora en un lugar que no es el infierno propiamente tal, sino un preinfierno del que tal vez pueda ascenderse al purgatorio o bajar definitivamente al abismo de los dolores tremendos. Y sospecho que uno u otro destino no depende de los mismos que aquí se encuentran, sino de los que aún están vivos en la tierra, según lo que realicen a partir de lo que éstos les han legado. Esas palabras de Dante me sorprendieron sobremanera, y en mi mente comenzaba a formularse la pregunta para pedirle mayores explicaciones. Pero en ese momento me distrajeron dos luces más grandes de entre aquellas que se movían en lo hondo del cauce, las cuales se acercaban a nosotros, de modo que su tamaño se iba rápidamente acrecentando. La pregunta que planteé a mi guía fue: ¿quiénes son esos espíritus iluminados que vienen hacia nosotros y que al avanzar se unen y se dividen y vuelven a unirse y dividirse como si fueran dos llamas que surgen de una misma pira? Puedo suponer que son los espíritus de los dos más grandes filósofos ateos que hayan existido, pues no veo ningún fuego mayor que los de ellos. Maestro, le dije, si a estos iluminados les es permitido hablar desde el fuego que los abraza, te ruego que me permitas esperarlos, pues tengo gran curiosidad por lo que puedan enseñarme. Tu deseo me complace, respondió, pues todo lo que en este viaje llegues a aprender y experimentar será de gran provecho, no solamente para ti, sino para todos los que puedas ilustrar una vez que regreses recargado a tu mundo. Pero has de tener cuidado y someter a tu propio análisis lo que ellos expongan. Apenas llegaron las dos luminarias frente a nosotros, quedaron inmóviles, como en espera de que aconteciera algo que las pusiera otra vez en movimiento. Me dirigí a ellas con estas palabras: si les está consentido hablar con sus lenguas de fuego, díganme quiénes son y por qué se encuentran en este lugar. Una de las lenguas de fuego comenzó a agitarse y le escuché decir: hemos venido a recibirlos e informarles sobre lo que está permitido y lo que está vedado en este círculo, a fin de mitigar los sufrimientos a que serán sometidos. Corresponde que se presenten ustedes primero. Mi guía les explicó, sin darles nuestros nombres, que no éramos almas en pena y que nuestro viaje tenía por único fin mi aprendizaje, que al regresar al mundo pondría al servicio de la humanidad. Si es así, me inclino ante ustedes y nos ponemos a su servicio. Fue el más anciano de ellos quien emitió esas palabras corteses, añadiendo: soy el espíritu de Arthur Schopenhauer, y quien está conmigo fue conocido como Friedrich Nietzsche. Al escuchar esos nombres me emocioné y no pude reprimir mi entusiasmo. Estoy feliz de conocerlos personalmente, ya que he leído sus obras con mucho interés. ¿Feliz? La felicidad no existe.
replicó Schopenhauer, ni en el mundo del que vienes, ni en este en que nos encontramos, como expliqué claramente en mis libros. No importa, pues no es la felicidad lo que busco, sino la verdad, con la intención de ponerla al servicio de la humanidad, repliqué. Me complace mucho lo que dices, pero no te hagas muchas ilusiones, dijo Schopenhauer, muy serio, pues como dejé dicho en mi obra El mundo como voluntad y representación, la aspiración a la verdad es demasiado elevada y excéntrica como para que se pudiera esperar que todos, que muchos o que simplemente unos pocos tengan un interés sincero en ella. Por eso, no a los contemporáneos, no a los compatriotas, sino a la humanidad dejé mi obra terminada en la confianza de que no carecerá de valor para ella, aunque tarde en ser reconocida, según es la suerte de todo lo bueno. Pues solo por la humanidad, y no para la generación que pasa corriendo ocupada con su ilusión transitoria, podía mi mente, casi en contra de mi voluntad, dedicarse sin descanso a su trabajo durante una larga vida. Porque constantemente vi que lo falso, lo malo y al final lo absurdo y sin sentido son objeto de general admiración y respeto. Y pensé que, si los que son capaces de conocer lo auténtico y lo justo no fueran tan infrecuentes que se los puede buscar en vano por más de 20 años, los muy pocos que son capaces de producirlo constituyen una excepción al carácter efímero de las cosas terrenales. Si uno no creyera que alguno existe, se perdería la reconfortante perspectiva de la posteridad, que necesita para fortalecerse todo el que está empeñado en un alto fin, como es la búsqueda de la verdad. Le haces honor a tu fama de filósofo del pesimismo, acoté, sin pensar si había o no verdad en sus palabras. El pesimismo y el optimismo, el honor y la fama, carecen de sentido para el que busca la verdad, replicó Schopenhauer agregando, quien toma en serio y se dedica a un asunto que no le trae ventajas materiales, no puede contar con el interés de sus contemporáneos, pues hay que dedicarse al asunto por él mismo. Si no, no puede salir bien, porque siempre la intención del reconocimiento social supone un peligro para el conocimiento. En consecuencia, como atestigua la historia de la literatura, todo lo valioso ha necesitado mucho tiempo para obtener vigencia, sobre todo cuando se trata de un género que instruye y no divierte, y mientras tanto resplandece lo falso. Esa es precisamente la maldición de este mundo de necesidad y miseria, que todo ha de servir y contentar a éstas. El afán noble y elevado, como es la búsqueda de la luz y la verdad, no puede desarrollarse sin trabas y conforme a su propia existencia. Incluso cuando haya podido una vez hacerse valer y se han introducido sus ideas, los intereses materiales y los fines personales se apoderan de ella para convertirla en su instrumento o en su máscara. Esto ni siquiera puede extrañarnos, pues la gran mayoría de los hombres no es capaz de ir más allá de sus intereses materiales y ni siquiera puede concebir otros fines. Por consiguiente, a pesar de todos los gestos y aseveraciones solemnes que suelen proclamarse, persiguen exclusivamente fines reales y no ideales. En concreto, son intereses personales, oficiales, eclesiales o estatales, en suma, materiales, los que se tiene en miras. Y por lo tanto, son fines partidistas los que ponen en agitado movimiento los múltiples resortes de presuntas visiones del mundo, mientras que la verdad es, con certeza, lo último en lo que piensan.
Ella no encuentra partidarios, antes bien, en medio del barullo de las disputas, puede recorrer su camino tan tranquila e inadvertida como en medio de la noche invernal, y ser acaso transmitida a unos pocos que se interesen, o bien confiada en exclusiva al pergamino para ser tal vez descubierta en el futuro. Al escuchar esas palabras melancólicas, quise asegurar a esas luminarias que yo estaba genuinamente interesado en buscar y encontrar la verdad, pero la llama de Schopenhauer, agitándose violentamente, exclamó: «La verdad no es una prostituta que se lance al cuello de los que no la desean. Antes bien, es una belleza tan frágil que ni siquiera el que lo sacrifica todo por ella puede estar seguro de su favor». Y añadió enseguida: «Si tuviese la seguridad de estar frente a uno de los pocos privilegiados que buscan el ser y la verdad, continuaría conversando aquí contigo. Pero no me basta tu afirmación, pues lo debes demostrar. Si realmente deseas mayor profundidad en el conocimiento, deberás seguirnos, a Nietzsche y a mí, hacia un espacio que se encuentra más cerca del sol, al que no es tan fácil llegar». Yo miré a mi guía, temiendo que pudiera negarme el permiso de seguir a esas luces de fuego, pero vi que asentía con un movimiento de la cabeza, y entusiasmado dije: «Vamos, pues, y veamos hasta dónde nos conducen». Los espíritus emprendieron el vuelo y nosotros abordamos una pequeña nave que bajaba por el río. Apenas nos acomodamos, sus remos se convirtieron en alas y partimos tras los dos filósofos, navegando siempre hacia la izquierda, de modo que por las noches veíamos las estrellas salir por el polo opuesto. 5 veces se había iluminado y otras tantas oscurecido la luz de la luna desde que nos internamos hacia lo alto, por encima del mar, hasta que llegamos a una alta montaña, más alta que ninguna que hubiera conocido en la tierra. Allí las llamas se detuvieron y nos dispusimos a escucharlas. Estación 29. El pesimismo de la razón. Tengo muchas preguntas que plantear, pues estoy lleno de dudas e impaciente por conocer lo que piensan, afirmé, a lo que la sombra de Nietzsche, que por primera vez tomaba la palabra, respondió enseguida: «No te hagas ilusiones, pues solo podemos decir lo que ya dejamos escrito en nuestros libros, porque al morir ya nuestro pensamiento se consumó y no podemos continuar argumentando. Solamente guardamos memoria de cada palabra que pronunciamos o escribimos cuando estuvimos vivos». Esta confesión me desanima, porque precisamente mi deseo es saber si una vez despojados del cuerpo y viviendo como espíritus, podemos alcanzar la felicidad que en la vida constituye nuestro principal deseo. Siento, en consecuencia, que en parte me han engañado al traerme hasta aquí, pues ya una vez leí sus obras. La llama de Schopenhauer se estiró hacia mí y la sentí amenazante, porque al acercarse a mi cara fue como si me afectara una fiebre muy alta. Me dijo, airado: «¿Acaso no advertí que mis libros debían ser leídos al menos 2 veces para ser comprendidos? 30 años de intensa concentración intelectual ocupé en pensar y escribir los 2 tomos de El mundo como voluntad y representación, ¿y tú crees haberlo comprendido leyéndolo de corrido en pocas horas?». «Tienes razón», dije, compungido. «Comprendo bien tu indignación, pues también me he quejado de quienes creen haber entendido mis obras sin haberlas estudiado seriamente.
Me disculpo por mi atrevimiento y estaré feliz de que me clarifiques algunos aspectos de tu pensamiento que me resultan oscuros. Para eso hemos venido. Pregunta, pues, lo que quieras. Una sola pregunta quiero hacerte, que me inquieta como ninguna otra lo hace, y sobre la cual deseo que me clarifiques tu pensamiento. En tu extremo pesimismo sobre la realidad del ser humano, sostienes que vivimos necesariamente en el sufrimiento y la maldad, la contradicción y la injusticia, la enfermedad y la muerte, siendo incapaces de descifrar el enigma de la existencia. Afirmas que la realidad originaria que llamas voluntad y que induce en nosotros el afán de mantenernos en la existencia, lleva consigo la permanente frustración, la escisión y la carencia, al hacernos desear íntimamente lo que es imposible, constituyendo en consecuencia la fuente última de todo el sufrimiento que nos atrapa. ¿He entendido bien lo que escribiste? Me pareció que la llama de Schopenhauer asentía, pues se inclinó ligeramente. Eso me animó a continuar. Mi pregunta sobre la posibilidad de alcanzar la felicidad sigue en pie. Ya sé que ocupaste muchas páginas para exponer tu creencia en que, precisamente, los humanos somos desgraciados porque nos domina la voluntad de lo imposible, vivir y no morir, y alcanzar la felicidad plena, cosas ambas que están en nuestra naturaleza, pero sabemos que son imposibles de realizar. Sin embargo, en tus escritos sostienes que podemos liberarnos de todo aquello que es fuente de dolor e insatisfacción mediante el arte, la ética y la ascética. ¿No es eso contradictorio? Había yo notado en el transcurso de esta conversación con el espíritu de Schopenhauer que Dante no lograba mantenerse quieto, intuyendo que deseaba intervenir, y puesto que mi interlocutor no se apuraba en responderme, pregunté a Dante qué lo mantenía tan desasosegado. Entonces me preguntó, ¿acaso no sabes que los deseos de vida eterna y de alcanzar la plena felicidad que están inscritos en la naturaleza humana no solamente son posibles de alcanzar, sino que constituyen nuestro verdadero fin, porque todo lo que está en nuestra naturaleza ha sido establecido por el Creador, que es quien nos puede dar la vida eterna y la felicidad plena y perpetua? Schopenhauer, que había escuchado atentamente, replicó de inmediato: eso fue lo que cantó el gran poeta Dante Alighieri en la Divina Comedia, pero lo que narra esa obra no es más que un sueño del autor. Yo admiré ese canto magnífico, que inspiró mi convicción de que la vida es solo un sueño, y fue esa obra de la más elevada poesía la que me llevó a pensar que el arte y la poesía son una vía regia para superar la desgracia humana. Dante, expresando con un gesto su complacencia por el reconocimiento recibido, se presentó con sencillez. Soy el poeta que nombras, y me complace que mi obra te haya alegrado la vida y servido para encontrar un camino de salvación. Pero ¿acaso no comprendes que todo se resuelve felizmente con solo creer en Dios, que nos creó con el fin de que gocemos de la vida eterna en unión con Él? ¿Cómo sabes que es así?, preguntó el filósofo. Porque a tal conclusión me conduce la razón, y además sé que mi amada Beatriz lo vive, pues me lo ha confirmado y me anima a esperar que yo también alcance algún día similar condición de felicidad y plenitud junto a ella en Dios. La razón, replicó el espíritu de Schopenhauer, no puede alcanzar la verdad, porque ella opera solo en base a las representaciones de la mente y no con realidades en sí. Y en cuanto al testimonio de tu amada Beatriz, ¿no has pensado que ella misma y todo lo que cantaste en la comedia
no sea más que el relato de un bello sueño que tuviste? ¿Y no se te ha pasado por la mente que esto mismo que crees estar viviendo aquí y ahora no es sino el sueño de este hombre que vive todavía en el mundo, al que acompañas en un viaje que él realiza en sueño? Si Dios no existe, todo se disuelve, exclamó Dante. Estoy de acuerdo, es lo que sostengo. El mundo que conocemos es solo representación y voluntad de ser. Dios, el ser en sí, la verdad, el sentido, son ilusorios. Queda apenas el cuerpo, el deseo de ser y de durar, y con ellos el dolor, la muerte, el mal, replicó Schopenhauer. Yo comprendí que a esos dos los separaba un abismo, y podrían discutir eternamente sin alcanzar conclusión alguna. Y como la llama de Schopenhauer no había atendido aún mi pregunta, insistí con ella, obteniendo la siguiente respuesta. En mis estudios sobre la tragedia humana, llegué a la conclusión de que la liberación de la representación y de la voluntad puede lograrse por dos vías. Una puramente contemplativa o estética, que es la del arte y la poesía, y la otra es la ética y la ascética, que es la vía de la mística. Pero tanto en la estética como en la mística estamos fuera del dominio de la razón y del deseo, siendo conocimientos inmediatos que no pueden expresarse en palabras. En ellas no caben explicaciones, constituyen experiencias únicas, singulares. En ellas, el conocimiento intelectual deja paso a un tipo de conocimiento inmediato e intuitivo, que como no es racional, no se puede comunicar. Entonces, acoté yo con entusiasmo, hay caminos verdaderos de salida. ¿Cuáles son las vías, los métodos para acceder a ellos? El problema es, respondió la llama de fuego, que esas vías están abiertas solamente a muy pocos genios poéticos, como el Dante que te acompaña en tu sueño, y los santos místicos, de los que no he tenido ocasión de encontrar ninguno. Y no fui yo, ni lo uno ni lo otro, aunque me entregué entero a buscar la verdad. Y diciendo esto, la llama de fuego de Schopenhauer se fundió con la de Nietzsche, con lo que entendí que el primero se retiraba para dejar con la palabra al segundo.